gestión organizacional, en la gestión de proyectos, independientemente de la institución, sea pública, privada, sea una empresa grande, mediana, pequeña, es muy importante el relacionamiento con las personas. Sin embargo, en ese relacionamiento con los trabajadores, los colaboradores, hay una habilidad clave. Tiene que ver con la manera de comunicarse, con la manera de generar diálogos grupales, diálogos con los equipos de trabajo. De hecho, la comunicación es la esencia de cualquier relación laboral. ¿Qué es la comunicación? Esta forma como las personas, ¿sí? Nosotros, brindamos información y recibimos información. Entonces, aquí estamos hablando de un emisor que da información y al mismo tiempo yo puedo ser un receptor cuando recibo esa información. ¿Y sobre qué es esa información? Esa información es sobre ideas, sentimientos, actitudes, pero también puedo comunicar emociones, puedo comunicar sentimientos o puedo recibir sentimientos, puedo sí, percibir emociones y también puedo, entre comillas, comunicar actitudes. ¿Qué es la comunicación? La comunicación no es otra cosa que dar y recibir. También la comunicación implica la percepción. ¿Cómo percibimos esta información? ¿Cómo la recibo? ¿En qué contexto percibo o recibo la información? ¿Qué pasa por mi cabeza cuando estoy recibiendo esa información? Es decir, estamos apuntando a plantear significados y cómo nosotros utilizamos esos significados. Y el buen líder, el buen gestor, tiene que saber comunicar y debe saber recepcionar mensajes. ¿Qué aspectos intervienen en la comunicación? Intervienen procesos psicológicos vinculados a ese medio, a esa psique, a esa mente interna, pero estos procesos psicológicos tienen que ver con percepciones. Acuérdense que la percepción es una función mental y que implica la captura de información externa por nuestro sistema sensorial. O sea, percibo en otras palabras con mis 5 sentidos, no solo con los ojos, pero también utilizo los otros sentidos. Utilizamos el olfato, el tacto, utilizamos todo nuestro sistema sensorial para capturar información externa. Entonces, en esta comunicación intervienen esas percepciones, intervienen actitudes. Acuérdense que la palabra acto o actitud viene del término acto y tiene que ver con comportamientos y el comportamiento implica un componente ideativo. Tiene que ver con eso. Las actitudes son inclinaciones, las actitudes tienen que ver con predisposición. Entonces, en la comunicación también existe una predisposición. En los procesos de comunicación también intervienen creencias, también intenciones, por supuesto. Entonces, aparentemente todos sabemos comunicarnos, todos practicamos la comunicación, pero es un proceso complejo que requiere manejo adecuado, sobre todo cuando vamos a gestionar personas. En la comunicación intervienen 3 componentes importantes, componentes estructurales, dicen los lingüistas: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis tiene que ver con el orden de las palabras, es un componente importante del lenguaje y apunta a la manera adecuada, correcta de decir algo. La sintaxis tiene que ver con las reglas, manera en que se construye una oración. Luego está la semántica, tiene que ver con los significados de las palabras, implica saber decir las cosas. La pragmática tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la circunstancia, en qué momento, en qué contexto estoy diciendo un mensaje, estoy planteando algo. Saber decir tiene que ver con la sintaxis, la semántica, los sentidos, los significados de las palabras que estoy utilizando, y la pragmática, en qué contexto estoy diciendo esas palabras. Hay algunos otros elementos que, por supuesto, también hay que considerar y que son parte de la comunicación. La comunicación más común, conocida, es la comunicación verbal. Está vinculada básicamente al vocabulario, al léxico que yo utilizo. Como hace rato decíamos, la estructura sintáctica de lo que estoy diciendo, las palabras que utilizo. ¿Qué consiste la comunicación paraverbal? Es decir, cuando estamos hablando, cuando nos estamos comunicando, normalmente, utilizando el canal principal que es la voz, trabajamos con entonaciones, con acentos, con tonos, con pausas. Y finalmente, la comunicación no verbal, que tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con los gestos, tiene que ver con lo estético también, con lo pictórico, con lo que vemos, tiene que ver con lo kinésico tiene que ver con
con el cuerpo, básicamente, ¿sí? El lenguaje corporal, el lenguaje gestual, los movimientos corporales. Tiene que ver con lo proxémico. ¿Qué es lo proxémico? Tiene que ver con la proximidad. Y obviamente también tiene que ver con los elementos icónicos, es decir, señales de tránsito, esos símbolos que normalmente también son parte de la comunicación. Cuando tengamos que relacionarnos con las personas, necesitamos tener conciencia de estos tres niveles de comunicación: el nivel verbal, el paraverbal y el no verbal. En estos tres tipos de comunicación vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación más importantes. ¿Qué dice don Albert Mehrabian? Miren, después de estudiar todos los procesos de comunicación, él menciona que las personas solamente en un 7% nos comunicamos con las palabras. ¿Qué les parece? Es decir, si bien he hecho énfasis hace unos instantes sobre la comunicación verbal, en el impacto en la comunicación, las palabras solo tienen una relación del 7%. Luego, el 38% de la comunicación tiene que ver con el componente paraverbal. Y como hemos dicho acá, el componente paraverbal tiene que ver con la entonación, los acentos, con el tono de voz, las pausas. Ojo con eso. De pronto influimos solo en un 7% con la comunicación verbal, 38% con la comunicación paraverbal y fíjense, el 55% con el lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Cuando se trata de impactar, cuando necesitamos convencer, cuando necesitamos seducir a nuestro equipo, cuando necesitamos liderar y generar una comunicación asertiva de alto impacto, debemos entender que en un 38% me comunico con la voz y en un 55% me estoy comunicando con el cuerpo. Entonces, para comunicarnos adecuadamente, eficazmente, si queremos desarrollar, para empezar, buenas relaciones amicales, es decir, con amigos, buenas relaciones laborales, porque acuérdense, el activo más importante de una organización son las personas. Y el desafío, la habilidad de los líderes, de los gerentes, más importante, por encima de habilidades técnicas gerenciales, es la habilidad de saber comunicarse bien. Porque, ojo, si no sabemos comunicarnos bien, podemos dar malos entendidos, podemos proyectar inseguridad, podemos proyectar temor. Mucho depende del manejo adecuado que tengamos de estas tres dimensiones. Y a partir de esto, me gustaría que podamos entrar un poco ya a la parte propositiva, ¿no? ¿Qué conductas facilitan una buena comunicación para la gestión de personas? La habilidad más difícil, más complicada de las personas quienes trabajan con sus pares es la habilidad de llevarse bien con las personas. Y lo primero es el contacto visual. Para una comunicación correcta, efectiva, es importante el contacto visual. Y como dice acá, sin caer en las miradas fijas. ¿Por qué? Porque una mirada fija puede implicar desafío, ¿no? Puede ser una mirada desafiante. Entonces, para evitar esa pequeña distorsión, los comunicólogos sugieren que si quiero contacto visual con una persona, lo que podría hacer es identificar un punto en el rostro de mi interlocutor y hablarle mirando ese punto de referencia. Bien, un segundo componente, cuerpo relajado, inclinación hacia adelante. ¿Por qué? Porque esto implica, ¿qué cosa? Esta postura de inclinación hacia adelante implica un poco el hecho de si le escucho. Es como cuando uno está sentado, coloca las manos sobre y me inclino, ¿sí? A un lado, a la izquierda o a la derecha y digo, sí, por favor, adelante, por favor. Entonces estoy diciendo, ¿cuál es el metamensaje? ¿Cuál es el mensaje que estoy dando? La escucho, estoy atento, por favor, ¿sí? Ojo, importante ese detalle. Pero si estoy con una postura rígida y con los brazos cruzados, sí, hable, pero el cuerpo está diciendo, ¿sabe qué? Hable, pero yo no le voy a escuchar. Hable, pero no me interesa lo que usted va a decir. Imagínense, el cuerpo está diciendo un montón de cosas. Y mi interlocutor va a entender no las palabras, va a entender la postura del cuerpo. Tenemos un cuerpo delator. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces sin intención, nuestro cuerpo nos está diciendo, está gritando a los demás, ¿saben qué? No me interesa lo que dicen. ¿Saben qué? Quiero irme. Mucho cuidado con eso. La gente percibe ese ademán.
Bueno, y un tercer aspecto está vinculado a manos y brazos en posición de apertura. Esto, si yo cierro otra vez los brazos acá, estoy cruzando los brazos, estoy cerrando cualquier posición. Es más, puedo decir, hable, por favor, le escucho. Y fíjense mi cuerpo cómo está. Diferente a los brazos abiertos, posición de apertura, manos abiertas. Adelante, le oigo, estoy así, le oigo, por favor, adelante. Entonces, el cuerpo ya genera un buen ambiente de comunicación. Otra característica, la autoconciencia. ¿Qué significa la autoconciencia? Cuando estamos con nuestro interlocutor, cuando estamos escuchando, cuando estamos dialogando, mantener la serenidad y la concentración, además del interés en la comunicación. Serenidad, concentración e interés. ¿Por qué? Estamos diciendo a la persona con nuestro cuerpo, nuestro rostro, en este caso, tranquilo, relajado, adelante, estoy listo para escucharte. Imagínense cuando una persona viene molesta en nuestra oficina, encolerizada, tal vez herida por algo que escuchó o por algo que pasó, y olvídense. Ahí necesitamos mantener la serenidad. Por eso es importante la autoconciencia. ¿Y eso qué implica? El silencio intrapsíquico. Es decir, un ratito, que no tener interferencias, porque puedo estar con una postura así, escuchando, ¿no? Sí, pero mi cabeza, mi mente está en otra cosa. Mi mente está en un problema judicial, mi mente está en un problema de presupuesto. Bueno, silencio intrapsíquico. Otra característica importante acá, suspender el juicio. ¿Qué significa suspender el juicio? Y tiene que ver con esto también, con huir de los estereotipos y las etiquetas. Es decir, supongamos que la persona que ha venido a nuestro despacho, a nuestra oficina, es una persona díscola, que ha dicho varias cosas, que esto, que el otro, por decir algo, inmediatamente recupero ese prejuicio, ese juicio, ese estereotipo o esa etiqueta, ¿no? Ah, sí, ese siempre es un reclamón, esa es una etiqueta. No, siempre esa persona habla mal de los demás, otra etiqueta. O la chismosa del grupo, otra etiqueta. Evitar, huir, escapar de las etiquetas. ¿Por qué? Porque son filtros, son como anteojos que me permiten ver no correcta y adecuadamente. Mucho ojo con eso. Es otra característica importante dentro de la comunicación para manejarnos adecuadamente con las personas. Escuchar lo no dicho y lo dicho. ¿Qué les parece? Escuchar lo dicho, lo no dicho y las emociones a través de las señales corporales. Cuando se trata de hacer una comunicación, en lo posible buscar la forma de captar absolutamente todo. Mucho ojo con eso. La comunicación verbal, que ya hemos dicho que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación efectiva, el respeto, comprender a profundidad lo que dice la otra persona, administrar silencios, pausas. Ahí acuérdense del tono de voz, silencios, pausas, repetir las palabras clave. Hay una señora que dijo alguna vez, en la repetición hay sabiduría, una pedagoga, una brillante pedagoga, en la repetición hay sabiduría, clarificar y parafrasear lo dicho. Esto nos va a ayudar bastante para mejorar nuestra comunicación. Cuando tengamos que comunicarnos con personas, con grupos, manejar el tema de las emociones. Es muy importante el control de emociones. Quizás es lo más complicado de una persona, gestionar las emociones, porque uno siempre es susceptible, muy sensible a qué, a la ira, al temor. Entonces, cuando yo siento ira, cuando siento temor, tiño, como dice acá, de subjetividad mi escucha, mi concepto. Entonces, una cosa es escuchar algo cuando estoy con temor prácticamente, o cuando estoy enojado, escuchar algo. Por eso es importante manejar el control, lo que hace rato dijimos también, esto del silencio intrapsíquico, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Nunca tomes decisiones cuando estás enojado o cuando estás eufórico. En esas condiciones emocionales, tus decisiones pueden ser terribles. Lo mismo decimos acá, en esas condiciones emocionales, los mensajes que puedas dar o puedas recibir, ciertamente pueden ser mensajes negativos. Y para eso, desactivar emociones negativas,
empatizar con el interlocutor ante temas sensibles, y ahí tenemos que hablar de la empatía cognitiva, la empatía emocional. Muchos de nosotros podemos ser simpáticos, ¿verdad? Pues la simpatía tiene que ver con caerle bien a los demás, con esta, los psicólogos dicen la amigabilidad, el rapport también le llaman, caerle bien a los demás. Bueno, eso puede ser relativamente sencillo, ser simpáticos, pero es complejo ser empáticos, porque implica ponerse en el lugar de la otra persona. Bueno, cierro acá con esta expresión que me parece importante. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad o la energía atómica, y esa fuerza es la voluntad. Con voluntad, con querer hacer, con la actitud correcta, les aseguro que ustedes van a tener efectivos procesos de comunicación personal, grupal y colectiva.